Buenas tardes. El día de hoy yo les hablaré sobre lo que es el patrimonio y diferentes temas más. El patrimonio es un conjunto de bienes direccionado como un activo. También se puede definir como un conjunto de relaciones económicas entre el activo y el pasivo de una persona natural o jurídica. El patrimonio está directamente vinculado con la contabilidad. Se puede decir que la contabilidad es la ciencia del patrimonio. El patrimonio neto. El patrimonio neto consta de algunos elementos como un activo y un pasivo. Para calcular esto se definirá como la magnitud residual entre el activo y el pasivo de una unidad económica en un momento exacto. Cuando una persona quiere saber cuál es su patrimonio neto, tendría que hacer un balance representativo de estos dos elementos. Parte de una cuenta. La cuenta es el objeto básico y esencial de cualquier contabilidad. No importa si es un negocio, organización o algo personal de cada sujeto, estructurando además del registro principal en la cual se plasman los incrementos y disminuciones que puede tener alguna estimación. Concepto pasivo, activo o capital de tipo contable. Como consecuencia de las operaciones que va haciendo la institución o persona según corresponda. En los tipos de cuenta podemos encontrar títulos de la cuenta. Como un nombre señala, el titular abarca de la cuenta en la que se registra. Si un comercio, por ejemplo, compra artículos a crédito, deberá de otorgar un débito a la cuenta compra de artículos. Este resulta ser el titular y un crédito a suministradores, que es el otro nombre del titular. El débito se dispone en la zona izquierda de la cuenta y simboliza todo lo que ingresa al comercio o la razón por la que salió el artículo. Crédito consiste en la zona derecha de la cuenta y simboliza todo lo que sale de la compañía o bien la razón por la que entró algún objeto. Saldo consiste en la diferencia entre el débito y el crédito. Si la suma de los débitos es una cuenta, es más que la suma de los créditos. Se expresa entonces que dicha cuenta tiene un sueldo de tipo deudor. Si ocurre lo contrario, el total de los créditos es más que los débitos, el saldo será el tipo acreedor. Tipos de cuenta. Tenemos la cuenta mixta. Consisten en que las cuentas tienen un saldo en un derecho específico y está conformado por una parte nominal y otra real, pero al cierre financiero todo un saldo debe ser un carácter real, como algunos diferidos o prepagados. Cuenta real. Este tipo de cuenta está simbolizado por los bienes, derechos y responsabilidades de la organización, es decir, lo engloban el pasivo, el activo y el capital. Este se conoce como cuentas reales porque el saldo esta cuenta simboliza lo que tiene un comercio en un momento dado. Cuenta nominal. Tiene como casualidad esencial que son cuentas efímeras. Estas duran activas que duran la actividad contable de la empresa y al terminar, son cerrados o resulta el trasladado a una cuenta capital que es la definitiva y cuenta haber afectado a ventajas o pérdidas del comercio. Las cuentas de tipo nominal se originan en cada actividad de la compañía para plasmar los ingresos, gastos, estimaciones, pérdidas y de otra forma específicas los resultados de la organización durante dicha actividad. Teoría del cargo y el abono. La teoría habla de cuáles son las cuentas se les carga y a cuáles se les abona. Cuando se dice que le cargamos a una cuenta es hacer el registro contable por el debe. Cuando decimos que abonamos es hacer el registro contable por el haber. Independientemente de que aumente o disminuya el saldo de la cuenta, es decir, va a depender directamente de la naturaleza de la cuenta. Este efecto sin alterar la ecuación patrimonial. Cada transacción afecta al balance, cambia los valores del patrimonio, pero sin alterar la igualdad de la ecuación contable. En cada una de estas transacciones actúan por lo menos dos cuentas. También se conoce como reglas de la partida doble. Las características de una cuenta. Los efectos que producen las operaciones en los diferentes elementos del balance, de tal manera que siempre sustituya la igualdad entre el activo y la suma del pasivo como el capital. Cuando se modifica el importante de la cuenta de activo, se produce otra modificación por la misma cantidad en el mismo activo, en el pasivo o en el capital contable. Pese a los cambios producidos, se conserva la igualdad del estado de situación financiera. Dicho en estas palabras, toda transacción financiera implica una acción por una parte y una reacción por otra. De esta manera, toda transacción celebra por una cantidad económica tiene una causa o inacción que produce un efecto o reacción.
fenómeno que modifica los valores de los estados de situación financiera por la misma cantidad. Principios y fundamentos. Cuando el activo aumenta es la causa y cuando ocurre lo siguiente es un efecto. Por ejemplo, disminuye el propio activo, aumenta el pasivo, aumenta el capital contable. Cuando el pasivo disminuye, ocurre lo siguiente: disminuye el activo, aumenta el propio pasivo y aumenta el capital contable. Y cuando el capital contable disminuye, ocurre lo siguiente: disminuye el activo, aumenta el pasivo y aumenta el propio capital contable. El balance como expresión del equilibrio patrimonial. El equilibrio patrimonial no presume la estabilidad financiera de una empresa. El equilibrio patrimonial viene determinado por la posición que adoptan los elementos que constituyen el patrimonio, es decir, la correlación existe entre las distintas masas patrimoniales. Desde el punto de vista del equilibrio financiero, podemos ver 4 situaciones posibles. Posición de máxima estabilidad financiera o equilibrio, que es igual al total activo patrimonio neto. Se da cuenta, el activo está íntegramente financiado con recursos propios, es decir, la empresa no tiene deudas. Posición de estabilidad financiera o normal, que es activo igual pasivo más patrimonio neto. Para que esta segunda posición pueda considerarse el equilibrio necesario para que haya una razonable relación entre el pasivo y el patrimonio neto. Desequilibrio financiero a corto plazo es igual al activo corriente menos pasivo corriente. Se produce cuando todo el activo corriente y una parte del activo no corriente están financiados al patrimonio corriente. Desequilibrio total o quiebra técnica se da cuando la empresa no tiene fondos propios. Esta es capitalizada como consecuencia de las pérdidas que sufrieron ejercicios anteriores y están consumidos parte de todo el patrimonio neto. Muchas gracias, esta ha sido mi exposición.